Damos la bienvenida una vez más a cada uno de nuestros hermanos, amigos que a través de este canal y las redes sociales comparten con nosotros su tiempo para poder estudiar juntos, reflexionar sobre la palabra de Dios. Y en esta oportunidad queremos hacerlo en el libro de Romanos. Queremos estudiar juntamente con ustedes, reflexionar sobre la enseñanza de Romanos, que es la fuente donde está mejor detallado, mejor sistematizado y explicado lo que es el Evangelio. Es importante poder entender el libro de Romanos. Entender el libro de Romanos nos va a poder permitir entender el resto de la Biblia a la luz de la revelación de la obra salvadora de Jesucristo en la tierra. Hemos dicho, siempre lo repetimos, que la Biblia es cristocéntrica, se centra en Jesucristo, se centra en su plan de salvación, toda la historia bíblica desde el Génesis hasta Apocalipsis. En esta oportunidad queremos compartir Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Le pediría que usted pueda leer este pasaje bíblico que nos habla de la presentación del apóstol Pablo. Hace la presentación y saludo a la iglesia. Como toda carta, comienza con una presentación y saludo. Presentación, una de las presentaciones más largas que vemos en todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no había ido, nunca había estado en la iglesia de Roma. Era una iglesia que se había formado muy probablemente por los judíos que habían estado el día de Pentecostés en Jerusalén, habían escuchado el mensaje del apóstol Pedro, se habían convertido a Cristo y habían regresado a Roma y ahí fundaron una iglesia. Entonces Pablo nunca había estado en Roma, mucho menos en la iglesia de Roma. Por tanto, él hace la siguiente presentación. Dice así, versículo 1 de capítulo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se presenta con su nombre griego o romano, que era Paulus o Pablo, pero también tenía un nombre hebreo, Saulo, y Saulo de Tarso se le conoce en el libro de los Hechos, antes que se convierta al Señor. Saulo de Tarso era hijo de padres judíos, nacido en una provincia romana. Sus padres de Saulo parece que eran personas importantes, tanto que cuando nace Saulo adquiere una ciudadanía romana. Por tanto, Saulo de Tarso, ahora ya en la carta Pablo, él tenía una nacionalidad romana y también judía, ¿no? Por tanto, él se presenta, y en sus cartas más adelante, él se presenta con su nombre romano, Pablo. No usa su nombre hebreo de Saulo, ¿no? Saulo entonces era su nombre hebreo, ¿no? Que ya no lo usa en sus cartas, ¿no? Muy probablemente porque ya su ministerio era dirigido a los gentiles, a los no judíos, y por tanto usaba un nombre no judío, el nombre romano o griego que era Pablo, ¿no? Por eso en sus cartas ya vemos a Pablo, Pablo siervo de Jesucristo, ¿no? Llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Habla de su nombre entonces, habla de su oficio, siervo de Jesucristo. La palabra siervo tenía un contexto, una connotación despectiva en el contexto greco-romano. Pero en el contexto ya hebreo, judío, ser siervo de Jesucristo, siervo de Dios, era un gran honor, ¿no? Entonces vemos ahí esas dos distinciones de cómo entender esta palabra siervo de Jesucristo, ¿no? Llamado a ser apóstol, dice, ¿no? Habla de su llamado, ¿no? Su llamado apostólico. Él fue llamado a ser apóstol, aunque no estuvo con los 12. Si usted revisa las escrituras, Saulo de Tarso o Pablo no estuvo con los 12 discípulos, pero era un apóstol. ¿Qué requisitos había para que alguien sea considerado apóstol? Uno, haber visto a Jesucristo, haber estado con Jesucristo. Pero Pablo no lo vio durante su ministerio, pero sí tuvo apariciones de Jesucristo. Cuando se convierte Jesucristo mismo, se presenta a Saulo en el camino a Damasco. Y en diferentes oportunidades el Señor Jesús se le presenta a Pablo y personalmente le encomienda su misión de ser apóstol, ¿no? Sí, personalmente entonces él fue encomendado para ser apóstol a los gentiles, ¿no?
Tener poder para hacer prodigios y milagros era otra señal de apóstol, ¿no? Pablo mismo dice, las señales de apóstol han sido cumplidas en mí, ¿no? Y por último dice, apartado para el evangelio de Dios. Nos habla de su tarea. Su tarea o misión del apóstol Pablo fue ser apartado para predicar, para enseñar, divulgar el evangelio de Dios. Amén. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando usted entrega su vida a Cristo, es separado, es apartado, es santificado para Dios, para el servicio a Dios. Todo aquel que entrega su vida a Cristo, aquel que se vuelve cristiano, pues su misión, ¿cuál es? Es ser separado para hacer la voluntad, para servir a Dios. Y en lo que hacemos, por eso ahora que somos creyentes, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, para servir a nuestro Dios. Muy bien. Luego ya en el versículo 2 de Romanos 1 nos habla acerca del Evangelio. Comienza a describir el Evangelio. Recordemos que Pablo se presenta por primera vez a la iglesia de Roma, va a presentar esta carta y esta carta lo primero que hace es poder presentar los puntos básicos, describir el Evangelio en su forma más básica y esencial, ¿no? Dice el versículo 2, mire, por favor, escuche, y parte del 3, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice que había sido separado, apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiere dejar bien sentado para los hermanos de Roma y para nosotros también y para todo creyente de todo tiempo, de que el Evangelio no es algo que aparece en el Nuevo Testamento. El Evangelio no es algo que viene en el Nuevo Testamento, se inicia, no. El Evangelio es algo que viene anunciado desde el Antiguo Testamento. El Evangelio es algo que se viene anunciando desde el inicio de la fundación del mundo. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias. Buenas noticias ¿de qué? De salvación, de perdón. ¿Ante qué buena noticia? Ante la mala noticia de que el hombre está condenado por el pecado y apartado de la gloria de Dios. Entonces esta buena noticia es el Evangelio. ¿Cuándo se apartó de la gloria de Dios el hombre? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces el Evangelio se anuncia desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y toda la ley y todos los profetas hablan del Evangelio y de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es eso, hermano. Salvación de parte de Dios para el hombre a través de Jesucristo. ¿Sí? Toda la Biblia se centra en el plan salvador de Dios y en Jesucristo, ¿no? Eso es lo que tiene que estar claro en la mente de todo cristiano, en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Evangelio no es una religión nueva que surge en el año 0, comenzando esta era. No, el Evangelio es algo que Dios lo ha preparado mucho antes, ¿no? Aún antes de la fundación del mundo, pero revelada ya desde el Génesis y manifestada ya en los Evangelios con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:46, Jesús declara algo, dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, dice el Señor, porque de mí escribió él, ¿no? Jesucristo dice en Juan 5:46 que Moisés escribió de Jesús, de la obra salvadora de Jesús. ¿Lo cree usted? Sí, así es. Entonces, cuando leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, vamos a ver que Moisés escribió estos libros y tenemos que ver a Jesús ahí. ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Ha leído esos libros y ha visto a Jesús en esos textos bíblicos, en esos capítulos de la Biblia? Tal vez no lo ha visto. Ahora, cuando lea la palabra de Dios, cuando lea la ley, lea los profetas, una de las cosas importantes del creyente, del cristiano, es ver a Cristo. La mejor manera de interpretación, la manera correcta de interpretar los libros del Antiguo Testamento es centrándose en la figura de Jesucristo. Tenemos que ver a Cristo. Mire lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente la ley, no solamente Moisés,
sino todas las escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. Cuando habla las escrituras, escudriñar las escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Sí, en el tiempo en que Cristo menciona estas palabras, no existía Nuevo Testamento todavía. Entonces, cuando Jesús se refiere a las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, que ya estaba ya en el Antiguo Testamento ya a esos tiempos. Muy bien, entonces es importante esto que quede claro para el cristiano de hoy. El Evangelio no es algo nuevo de esta era del Nuevo Testamento. El Evangelio es algo que viene desde el inicio de la humanidad, porque desde los inicios de la humanidad el hombre fracasó en su plan de agradar a Dios. El hombre pecó y se apartó de Dios. Por tanto, desde el principio el hombre necesita salvación. Por eso es que el Evangelio es desde el principio de las cosas. Luego, la palabra de Dios nos hace una descripción de quién es Cristo, ¿no? Habla que el Evangelio entonces acerca de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 3, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nos describe este versículo 3 y 4 de quién es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Jesucristo. No puede haber Evangelio sin Jesucristo. Y las Escrituras nos hablan acerca de Jesucristo, ¿no? Y aquí Pablo, en la presentación de la carta a los Romanos, habla y describe la esencia de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Primero dice que era del linaje de David, según la carne, según la descendencia humana. Una de las señales, una de las profecías acerca de cómo reconocer al Mesías, al Cristo, era que iba a ser un hijo de David, un descendiente de David. Por eso es que la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios ponen énfasis en las genealogías, para demostrar que Cristo desciende de David. Esa era la señal en el cuerpo, en la descendencia, en la carne, le llama aquí, la señal humana de que Jesús es el Mesías, de que era descendiente de David. Pero también nos dice otra característica importante, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, que era descendiente de David nos da evidencia de su naturaleza humana de Jesús. El Mesías, Cristo, Dios hecho hombre, tendría una naturaleza humana que se demuestra porque es de la descendencia de David, pero también tenía una naturaleza divina por ser Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo se demuestra que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se demuestra su naturaleza divina? A través de la resurrección. Si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiese resucitado. Pero la resurrección de Jesucristo nos demuestra su naturaleza divina. Él es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, hecho hombre. Por eso es que resucitó entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos nos demuestra su naturaleza divina. Lo que da a entender Pablo aquí a cada uno de nosotros, a través de la inspiración por el Espíritu Santo, de que Jesús, el Salvador, tuvo una doble naturaleza, 100% Dios, perfectamente hombre. Ese es Jesucristo. Ese es el centro del Evangelio. Luego ya el versículo 5 comienza a hacer una descripción de su ministerio apostólico, del ministerio al cual él había sido llamado. Dice, ¿y por quién? Por Jesucristo. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿De quién recibió el apóstol Pablo su ministerio, su llamado? Por Jesucristo. Jesucristo mismo fue quien lo llamó, ¿no? Y él lo designó, lo encomendó como apóstol, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de su apostolado? Para obediencia a la fe a todas las naciones, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Era llamado el apóstol Pablo a predicar el Evangelio y que la gente obedezca a ese llamado del Evangelio. ¿Qué es obedecer al Evangelio? Es aceptar que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y aceptar su sacrificio en la cruz como el medio para poder yo alcanzar la justificación, la salvación de parte de Dios. Es la única manera y la manera que Dios ha establecido
para que el hombre pueda agradar a Dios y ser salvo, ¿no? Entonces, el propósito es eso. Cuando alguien escucha el Evangelio, cree que es pecador y cree que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y le acepta ese sacrificio en la cruz como el único medio para su salvación y lo cree y lo recibe en su corazón como un regalo de Dios, eso es fe y obediencia a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Luego ya en el versículo 6 nuevamente sigue hablando y nos habla de la descripción, describe a los lectores de la carta. ¿Quiénes son los que van a leer su carta y a quiénes va dirigida la carta a los romanos? Muy simple, a los romanos, como dice, pues, como redundamos en decirlo. Y les dice de esta manera, se los dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo. El llamado de Dios es para salvación, para arrepentimiento, pero el llamado de Dios también es para santificación, para perfeccionamiento en agradar a Dios. ¿Para quién es el llamado al Evangelio? A ser salvo, es a todos. En este caso, cuando escribe la carta a los romanos, a todos los que están en Roma, a todos los que leen esta carta. Pero esta carta a los romanos no solamente lo leyeron los romanos, lo leyeron las iglesias en los tiempos antiguos y lo leen miles de personas en este tiempo. Entonces el llamado a salvación, al Evangelio, es a todo aquel que lee este mensaje, a todo aquel que escuche este Evangelio. Si usted está escuchando este Evangelio, esta explicación de la carta a los romanos, el llamado a salvación y a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, es para usted también que escuche este mensaje que está basado en la carta a los romanos. Luego termina ya el apóstol Pablo escribiendo su presentación y saludo con el saludo apostólico. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Termina con un llamado de gracia y paz, ¿no? Gracia y paz, como diría en el libro de Lucas, ¿no? Los primeros capítulos, cuando anuncia el nacimiento de Cristo, Dios el Padre dice: paz y buena voluntad para con los hombres. Ha nacido un Salvador. La venida de Cristo, el cumplimiento de las promesas de salvación, ponen de manifiesto la paz y la buena voluntad, la gracia de Dios para dar salvación a la humanidad. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios tiene gracia y paz para con toda la humanidad. Hay que obedecer a la voz de Dios, al llamado al Evangelio, a escuchar el llamado de Jesucristo. Podemos concluir en este primer capítulo, los primeros 7 versículos. Primero, entender que Pablo, apóstol, tuvo un llamado especial, personal de Jesucristo, ¿no? No fue parte de los 12, pero Dios lo llamó al apostolado. Es un apóstol tan igual como los 12, aunque no estuvo durante el ministerio de Cristo, pero fue llamado personalmente y designado especialmente por Jesucristo. Segunda conclusión, podemos decir que el Evangelio tiene sus orígenes desde el principio de la humanidad, desde el Génesis, y toda la Biblia se centra en la persona y figura de Jesucristo como el Salvador del mundo. Tercero, podemos decir de que Cristo, a través Cristo manifiesta, ¿no? El apóstol Pablo manifiesta a Cristo como el Salvador, Dios hecho hombre, con una doble naturaleza, 100% Dios y perfectamente hombre. Y por último podemos decir, el llamado al Evangelio es un llamado de gracia y paz, de buena voluntad que Dios tiene para con todos los hombres. ¿Ha escuchado usted el llamado de Dios en su vida? ¿Siente ese deseo de buscar a Dios, un despertar a las cosas espirituales en su corazón? Dios está llamándolo. Ese es el llamado a obediencia a la fe. Siente el deseo se interesa por las cosas de Dios, quiere conocer más de Dios. No refrene ese deseo de su corazón, que es Dios llamándolo, y Dios quiere que le conozca, que conozca el Evangelio. Y le invitamos juntos a poder conocer más del Evangelio de Dios a través de estos estudios, de estas reflexiones, a través de las cuales compartiremos a través de este canal. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Será hasta el próximo estudio que estaremos compartiendo con todos ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.